¿Qué tal a todos? Los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos y hoy vamos a ver un tema por demás interesante porque va a tratar de los 16 mandamientos de Ifá, los cuales son muy importantes totalmente para las personas que son religiosas, tanto de la Oxe Ifá, ya sean aleyos o sean babalaos, sean oriates, y son las leyes o los códigos éticos, filosóficos e ideológicos que forman parte de la cultura y cosmovisión yoruba, los cuales son los mandamientos que todo creyente de Ifá debe de mínimamente seguir. Sabemos que la sabiduría de Ifá es una sabiduría universal, por lo tanto esto no solamente se va a limitar a los creyentes, sino a todas las personas que busquen tener un desarrollo de la conciencia y un crecimiento en su vida. Estos signos vienen en el Odun y Kafun, en donde los 16 reyes, o sea los 16 Megis, andaban por Ileife y entonces preguntaron que si vivirán tan larga vida como declaró Olodumare, como se los había dicho. Y hablamos de vida no solamente como un término de años, sino de esa calidad de vida, de ese desarrollo y de esa felicidad. Entonces, al seguir estos consejos, aquellos mandamientos, esto nos va a garantizar tener un mejor desarrollo, por lo tanto nos va a acercar más a eso que nosotros estamos buscando. Y vamos entonces a iniciar con los primeros de ellos. El primero es muy importante y nos dice que no debemos nosotros decir lo que no sabemos. Es no llamar Esuru, que es un tipo de ñame, por Esuru. Es decir, que si tú no sabes lo que estás diciendo, entonces no lo comentes. Se refiere a que el religioso no puede estar conversando de temas en los cuales no tenga conocimiento. No solo en temas de religión, sino en cualquier tema de una forma, digamos, específico. Aquí refiere al orgullo, a la mentira y a la presunción. Y esto nos lleva a tomar lo que no es real por lo que es real. Por lo tanto, nos dice que no engañemos. Nosotros como religiosos tenemos que tomar en cuenta el ser coherentes, ser verdaderos, tener concordancia con lo que decimos, hacemos y pensamos. Debemos de ser honestos, sinceros y francos. En primer lugar, con nosotros mismos y posteriormente con los demás. No podemos dar aquello que no tenemos. Nunca decir tener certeza de algo que no conocemos o poseer un conocimiento que no tenemos, ya que esto solo alimenta el ego y caemos en una, digamos, presunción falsa. Y la religión yoruba es una religión de evolución y de desarrollo. Y el hacer esto solo sería estar en contra de los propios principios y el objetivo de la misma, y sobre todo el objetivo principal y aparte el mandamiento principal. Cuando alguien dice algo que no sabe y hace creer a los demás que sí, solo alimenta su ego y puede perjudicar a aquellos que así le creen y de alguna forma, digamos, motivarlos a caer en malas decisiones o prácticas, ocasionándoles graves problemas en su vida. Y esto va también muy ligado a la interpretación de los oráculos y a la determinación de los trabajos, ya que una falta tanto en una apreciación como en la determinación de los trabajos puede traer consecuencias y decisiones que pueden ser negativas o en actos que se pueden marcar de por vida a las personas, afectándolas el resto de la misma. Recuérdese que no somos perfectos y si somos religiosos u oficiantes, más bien no tenemos el deber de saberlo todo, pero sí, digamos, de tener conductas que son ciertas, verdaderas y morales. Y también tenemos que tener esa humildad de cuando no sabemos las cosas, sí, ser muy sinceros y decir no lo sé, no lo puedo, o las cosas van a marchar de tal forma. No solamente por las personas ganar, el cliente ganar el ahijado, se van a prometer cosas que no se van a cumplir. Hay que ser muy honestos, muy francos. Ya si las personas aceptan o no esa realidad, ya las cosas van a ser muy diferentes. Esto va contra todos los sancocheros y todas las personas que andan, los pseudo religiosos, que andan mintiendo por medio de lo que es la religión, y esto también trae muchísimas consecuencias porque pueden destrozar vidas. Entonces todos los sancocheros de entrada están afectando el primer mandamiento, cosa que es obviamente muy grave. El siguiente: ellos avisaron a los mayores que no llamen Suru, tipo de cuentas sagradas, los ileques, o sea, no hacer ritos de los cuales no se tienen conocimientos básicos, saber diferenciar. Esto es muy simple, nos dice: no hagas rituales si no tienes conocimientos básicos, no engañar. La religión, cual sea, siempre se ha prestado para lucrar y engañar, y en este mandamiento esto es muy claro. Aquí se refiere a todas estas personas que buscan lucrar y entran a la religión buscando dinero, poder, reconocimiento, sin tener una real vocación
corrupción. De ahí tantas personas mentirosas que han prostituido esta religión. Personas que se mienten, pero también engañan a los demás. Que fingen tener conocimiento y engañan a la gente por ego y dicen saber cosas que ni siquiera conocen. Los pseudo religiosos, los pseudo babalaos. Aquellos que entregan collares de santos y también rayan, tienen prenda y trabajan con ella. Y ya está de más decir que tampoco tienen el conocimiento real de lo que es la esencia de la religión. Es más, ni siquiera de los rituales básicos. Esto no solo desprestigia la religión, ya que muchas de estas personas se hacen pasar por verdaderos religiosos, aparte de que esto también puede afectar la fe de las personas que así les creen, y de alguna manera esto es algo que puede afectar de forma muy grave, ya que dejan al individuo totalmente inválido, quitándoles una creencia, y si es esto algo en donde ellos se pudieran agarrar aquella última esperanza, terminan lucrando con este tipo de sentimiento, con este dolor, con esta necesidad. En sí la esencia en especial de esto es el respeto, es el no engañar, no hacernos pasar por sabios cuando no lo somos, no hacer cosas que no sabemos, ya que si alguien hace algo que no sabe y lo vende como si está robando y denigra a la religión. El hacer un ritual que se desconozca puede llevar a muchas afectaciones, tanto que afectan a la propia religión, la desprestigian, como a las personas, porque si alguien hace algo que no sabe en cuanto a los ritos o ceremonias religiosas, los efectos pueden, en el mejor de los casos, ser nulos, no pasar nada, pero en el peor de los casos ser muy negativos, trayendo daños irreversibles a la persona y afectando la credibilidad de la propia religión. En el tercer punto tenemos: no desorientes nunca a los demás ni los conduzcas por falsos caminos. Ellos avisaron a ellos al loro o die, no llamarlo murciélago o de, o sea, no desencaminar a las gentes, no llevar a las personas por una vía falsa, no confundir a las gentes. Como religiosos tenemos un gran poder con las demás personas, pero también una gran responsabilidad. Un sacerdote de la Oshifa es en sí un guía de vida, que por vocación y sentimiento debe de guiar a su pueblo, a sus ahijados, hacia un camino recto y bueno, y ser a la vez un ejemplo, ser coherente. Además, las palabras aquí hacen referencia a enseñar y guiar con el ejemplo. A su vez, un padrino no debe de imponer su verdad o tratar de dar consejos o remedios solo porque considera adecuado o porque a él le funcionaron. Un sacerdote debe de tener la inteligencia y la sensatez de saber llevar por el mejor camino a su pueblo y sacar así lo mejor de cada persona, no mintiéndoles, no endulzándoles el oído, no proponiéndoles realizar actos negativos o llevarlos a realizar malas prácticas, mismas que los pueden llevar a grandes problemas y sufrimientos. Un falso camino sería el hacer ver esta religión como algo utilitario, es decir, si tienes algún problema, o tu esposa te dejó, o tienes muchos enemigos, que el padrino, digamos, te prometa los resultados maravillosos, que te prometa acabar con ellos, destruirlos, por medio de la religión, ya que la religión no es brujería, y los amarres, la brujería, los daños son falsos caminos, que solo dañan y confunden a la gente, sino que también hasta pueden esclavizarlo. Piénsalo de esta forma: si tú tienes un conocimiento adecuado de la espiritualidad, tú sabes que el dañar a alguien más o el obtener algo que no te corresponde por medios mágicos o medios sintéticos, eso está mal. ¿A qué refiere esto? Que de alguna manera, si el padrino o la persona con la que tú vas te está proponiendo eso, entonces no le importas tú, no le importan las repercusiones que tú vas a tener, no le importan los karmas que vas a pagar. Lo único que le importa es el dinero que va a obtener de aquellos trabajos que está realizando. Por lo tanto, entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque a esta persona no le importa más que su propio y llano beneficio. Esto, como el capricho, tú pagas y ya después lo que venga, eso ya es tu problema. También nos dice que no engañes jamás a tus semejantes. Ellos avisaron no llamar a las hojas de Iroko por Oriro, o sea, no engañar a las gentes. La sinceridad es uno de los grandes valores del ser humano y a base de cualquier relación, ya sea cual sea, es la base fundamental. Para empezar, el engaño es un acto emanado de la propia voluntad, es decir, en él que la persona que lo hace está perfectamente consciente de que lo está haciendo, por lo tanto ya es negativo. Eso quiere decir que este acto lleva consigo una propia alevosía. Muchas personas pseudo-religiosas, aprovechándose de las necesidades de los demás y sus carencias y debilidades, sacan provecho del engaño y la estafa, haciendo ceremonias falsas, entregando fundamentos vacíos o mal hechos, o haciendo trabajitos que no son correctos, obteniendo así un beneficio propio. Además que muchas personas pseudo-religiosas que se dan el atributo de ser padrinos o sacerdotes, utilizan esto para sacar ventajas de las personas que los siguen,
condicionándolas o llevándolas por caminos falsos, a veces incluso amenazándolos, pero lo que hacen es destruirlas, destruyen a las personas, destruyen sus vidas, provocando separaciones, conflictos, rupturas familiares, o engañándolas diciéndoles que tienes daño, que tienes brujería, que tienes que hacer o cual cosa. A veces incluso comprometen a los hijos. Si tú no haces esto, tu hijo puede tener algún problema, incluso puede fallecer. Es lo que entonces aprovechan para obtener grandes cantidades de dinero con la promesa de que te voy a salvar a tu hijo, voy a salvar a tu familia, vas a mantener a la pareja, pero solo es sacar el provecho de las demás personas que llegan en una debilidad, al menos en ese momento mínimamente emocional. El siguiente es: no pretendas ser sabio cuando en realidad no lo eres. Ellos avisaron de no tratar de nadar cuando no se sabe nadar, es decir, no querer ser sabio cuando no lo eres. La sabiduría es aquello que se sabe por medio de un conocimiento o experiencia, que a su vez tiene un quehacer práctico, es decir, si lo que sé o he vivido no lo he aprendido o no lo sé utilizar, no me sirve de nada. Por lo que la sabiduría es algo práctico, vivencial, que se aplica a cada acto en el día a día de nuestra vida, más que un concepto. En la religión existe la gente que, digamos, conduce esto con mero conocimiento, o que incluso el saber ciertas palabras en yoruba o ciertos pataquís o refranes creen que ya los vuelve sabios. Entonces estos son gente que confunde eso. Y entonces esto los lleva a la presunción, lo cual es mero ego, el cual es una de las contrapartes de la sabiduría y de la humildad. El ser sabio es ser humilde, no vivir en las apariencias. Por lo que aquí también refiere a no querer ser lo que no somos, tener los pies en la tierra, a no hacernos pasar por los grandes eruditos de la religión, los grandes adivinos, para obtener popularidad, ahijados, dinero. La sabiduría no es una exhibición, y es algo que nos sirve para hacer alarde de ella, o hacer shows. De la misma manera es algo que nos faculta para vivir con sensatez, prudencia y verdad. ¿Cuánta gente por buscar un provecho se hace pasar por babalao, por santero, y termina no solo robando, sino quitando algo que es muy valioso, tiempo de las personas, menguando su fe, y además en muchas ocasiones dando la vida tanto material como a nivel espiritual de la persona y llevándola esto a algo totalmente negativo? La siguiente es deber ser humilde y no egocentrista. Y esto lo marca de una manera totalmente directa. Esto es digamos, muy explícito. Vamos a explicar. De esta manera, primero, ¿qué es el ego? Es la promesa del dinero, del amor, de la fama, de la fortuna, todo, con la única condición de nunca obtenerlo. El ego es vivir en la mentira, en la vanagloria. Creer que somos algo cuando somos nada. El ego te hace creer que eres o tienes algo cuando es mentira. Por lo tanto, te estanca y mata esa hambre de crecimiento, esa voluntad. En cambio, la humildad nos conecta con la realidad. Nos hace reconocernos como somos, tanto en nuestras habilidades como en nuestras carencias, y nos impulsa a cambiar, a crecer, y nos hace más fuertes, más ciertos, más sinceros. Nos da la fuerza, de alguna manera, para actuar a bien con nosotros mismos, para con los demás, teniendo siempre en cuenta que el respeto y el reconocimiento a Dios y a los santos, ya que el egocentrismo cree que Él es el que tuvo todo el crédito en sus logros, y el humilde sabe que si bien Él puso el empeño y la habilidad en aquellos triunfos, nunca se hubiese logrado si no hubiera tenido esa fe y también el apoyo de los espíritus. Ser humilde no tiene que ver con niveles económicos. Ser humilde es ser sabio en cuanto a lo que somos. Reconocernos tanto en lo bueno como en lo malo. Saber exactamente nuestra fortaleza y debilidad. Es no sentirnos más que los demás. Eso aplica a los babalaos y sacerdotes religiosos, que de alguna manera todos somos iguales. Ellos no son más que las personas que los van a consultar. Quizás en ese momento tengan una respuesta que ellos no tienen. Y el tener una jerarquía dentro de una religión no nos hace ser más. Nos libera del yo y nos hace pensar en los demás. Por lo tanto, esta cualidad es básica en toda persona que se dedique a la religión. A su vez, una persona que no busca imponer su razón es una persona objetiva, ya que no se deja llevar por algún fin propio o busca una ventaja, sino solo ve el bien de la persona que acude a él. El siguiente: no tengas malas intenciones con tus semejantes, no seas falso. Ellos avisaron de que no se entra en la casa de uno va con malas intenciones, no ser falso. Es decir, no dirigir nuestra voluntad para perjudicar a los demás. Siempre desear el bien vivir en armonía energéticamente,
en el que tú deseas para los demás es lo que tú te deseas para ti mismo. Aquí también se hace referencia a no hacer daño a nadie, ni físicamente ni espiritualmente, ya que todo lo que tú das es lo que tú vas a recibir. Aquí también nos invita a no ver la religión como algo solo por conveniencia. Al entrar a la casa de santo se debe de ir con la sinceridad y con las mejores de las intenciones. No tratar de engañar al sacerdote buscando que éste de alguna manera se compadezca de nosotros, de nuestra historia, y entonces que eso juegue a nuestro favor. Lograr ese beneficio o esa satisfacción personal. Debemos de ir de forma sincera para que esta persona nos guíe. No debemos de ver la religión como aquello que nos va a dar de forma inmediata, la varita mágica, lo que queremos, regresar a aquello que no valoramos o que con nuestra actitud y egoísmo perdimos, o cambiar aquella vida llena de dudas, conflictos y tristezas de un día para otro, sin que nosotros pongamos algo de nuestra parte. Cuando vamos a registrarnos, tenemos que ir humildes, con la intención de ser mejores personas. Mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores seres humanos. Y no ir con la intención de tener dinero, con esa codicia, de tener poder, de dañar a los demás, ya que esto último solo sería ver por una satisfacción meramente egoica y personal. En el número 8 nos dice, no romper tabús, no romper prohibiciones. Ellos avisaron no usar las plumas del oro para limpiar su fundillo, es decir, romper los tabúes, no usar mal los textos de Ifá. Ok. Esto de alguna manera es decir que tenemos que llevarnos con moralidad dentro de nuestro entorno, casa, familia o trabajo. También debemos de respetar a los santos y a Orula y sobre todo lo que ellos nos dictaminan, lo que nos dicen. Aquí nos invita a respetar la palabra y el consejo de los espíritus, ya que ellos siempre buscarán nuestro bien, van siempre pasos adelantados. Y el romper estos tabús, estos consejos, solo vamos a hacer que esto nos perjudique y nos pueda llevar a una vida de tristeza, de dicho sufrimiento. En cuanto a los textos de Ifá, contienen una gran sabiduría, pero esta se puede usar a mal, se puede malinterpretar y servir para manipular o incluso el uso de los textos puede ser utilizado de forma incorrecta y se puede lograr el mal. A su vez también nos indica el no hacer cosas que no nos son permitidas y respetar lo que los santos nos digan, desde los consejos hasta las prohibiciones, ya que el respeto de estas nos serán de beneficio para nuestro desarrollo. Por algo nos lo están pidiendo o prohibiendo, y recuérdese, los santos siempre van un paso adelantado. El 9 es avisar o no defecar en el epó, aceite de palma. Quiere decir mantener los alimentos a los orisas, a Ifá, puros y limpios. También, nosotros tenemos que entender en primer lugar que estamos tratando con deidades. Estamos tratando con espíritus de luz, espíritus tendientes a lo positivo. Por lo cual está explícito el hecho de que nosotros debemos tener aquel templo, aquellas deidades en pulcritud. En el santo, cuando comen los oshas, cuando comen los santos, se puede dejar tal vez un ratito lo que es la sangre. Sin embargo, se tiene que limpiar posteriormente. Y recuerden que esto sí es muy importante. No es lo mismo tener una esponjita para limpiar a Obatalá que limpiar el Ewa. Siempre traten de tener diferente, ya que por ejemplo nosotros quitamos, vamos a poner un ejemplo, vamos a quitar la sangre de una gallina negra para cuando limpiamos nosotros a Ollá, y con esa misma vamos nosotros a limpiar a Obatalá. Entonces ahí podemos tener algún problema porque de alguna manera le estamos dando esa sangre. Tenemos que tener mucho ese orden, tener limpias las soperas, tener limpio el lugar donde se encuentran, siempre tener todo en orden, en una pulcritud, en otra limpieza. Se puede dejar un ratito, 1, 2, 3 días o lo que mande el santo, la guayaba, la fruta, pero se tienen que estar cambiando. De igual forma los dulces, hay gente que hasta ya las tiene con polvo, y eso está mal porque eso también pudiera referir lo que es una ofensa. Hay que estar cambiando continuamente esto porque recuerda que son seres superiores, por lo tanto el orden es importante. Por otra parte, la energía que se maneja en la santería es tendiente a lo positivo, y la magia, digamos, es una magia simpática, es una magia en donde ¿qué significa esto? Donde lo similar va a traer lo similar. Es decir, un entorno limpio, pulcro, positivo, en paz, traerá de forma fácil lo mismo. Incluso muchas veces se dice que ni siquiera se deben tener
los trastes sucios. Esto va muy para los hijos de Batalá. Además de la limpieza del templo, de las herramientas, el acomodo de los enseres. Hablará también de la casa, hablará también del padrino, hablará también sobre el inlé. Imagina llegar a un inlé lleno de porquería, desordenado, todo tirado, la sangre regada, todo, digamos, un desorden, todo hecho un relajo. Obviamente esto dará de qué hablar de la casa y del padrino. De alguna manera será una falta de respeto hacia él mismo, en primer lugar, hacia los ahijados, ya que como persona esto solamente lo va a devaluar e incluso hasta podría estar en duda una credibilidad como una persona que no tiene esa pulcritud en cuanto a sus labores que realiza su oficiante como sacerdote de santería o de Ifá. Pues entonces, ¿cómo me va a mí dictaminar que yo tengo un camino limpio, un camino recto? También eso podemos tenerlo en tela de juicio. En el número 10 dice que ellos avisaron que no deben orinar dentro de la fo, o sea, la fábrica donde se hace el epó. Esto también nos refiere a no adulterar los rituales. Este se relaciona mucho con el otro, pero aquí se especifica sobre la limpieza del templo. Sin embargo, aquí daré otra interpretación. Si bien podemos encontrar muchas tradiciones, me centraré en la que dice adulterar los rituales. Para empezar, un ritual es un proceso ceremonial específico que contiene un valor simbólico basado en las creencias éticas, valores, culturales o religiosos. Ya todo esto está de alguna manera marcado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que, como sacerdotes, como oficiantes, tenemos que saber exactamente cómo se realizan aquellas ceremonias. No podemos inventar, no podemos poner cosas de más o cosas de menos en cuanto a lo que es la parte fundamental. Y esto acá hay una parte muy importante y se las voy yo a decir. Y esto a lo mejor le puede pegar a algunas casas, pero bueno, yo lo tengo que estar diciendo como es. Entre las cosas que yo me he dado cuenta, muchas casas cuando te entregan el santo, no te entregan tu caracol de Ogún. Ahora te voy a explicar por qué. No te cargan los ogues de Shango. También te lo voy a explicar ahorita. Y tampoco te entregan los onix que lleva Obatalá, entre otras cositas que yo me he dado cuenta. ¿Esto a qué va a referir y por qué lo hacen? Porque posteriormente después te los venden. Pero si el ritual dice que tienen que llevar los fundamentos específicos, aquí ya están incumpliendo con una de las máximas que estamos viendo aquí, a favor del lucrar, y eso está totalmente muy mal. Se están adulterando los rituales y están mintiendo porque te están dando algo que no va, o incluso esto también puede pasar en cuando hacen, y esto yo lo he escuchado de grandes babalaos y grandes santeros, donde dicen: no hay que resolverles a las personas a la primera, porque si no se van y ya no regresan. Entonces, hay en en todas aquellas ofrendas que se hacen, en todos aquellos adimús, en los sacrificios, no se hacen de forma completa. Sí, si bien la persona puede obtener lo que es una mejora, no va a ser esa totalidad que está buscando, y entonces va a regresar. Pero eso de alguna manera también está totalmente mal. Entonces, el adulterar un ritual también eso está totalmente negativo, porque esto es de conocer, esto es de saber. Yo no puedo agregarle algo que no a una rogación, porque puede afectar totalmente el ori de la persona, y esto obviamente le puede traer muchos problemas. Yo no puedo hacer un lavatorio, algo que tenga que ver con el eguá, con plantas que incluso le pueden llegar a ser tabú, o plantas que pertenezcan a otro santo, a otro osha, porque entonces yo ya no estoy haciendo lo que de forma correcta yo debería de hacer. Y esto entonces lo llegan a hacer en muchas ocasiones. Yo me he dado cuenta, otra de las cosas que alteran, es por ejemplo aquellas personas que son babalaos, que te dan, o que se dicen babalaos y que te dan el collar de santo, que te dan collares de santo, que te dan el collar de Osain, y que también luego te dan pulseras de colores, o que incluso también te quieren rayar o te quieren dar collares de muerto, lo cual obviamente esto va incluso en contra de los propios mandamientos, y todo esto les trae karmas que son tremendos, y a la larga esa persona son todo menos felices, pero en su paso van destruyendo la vida de muchas otras personas y sobre todo lo que es la fe. En el 11 nos dice que avisaron que nunca debían de quitar el bastón a un ciego, es decir, siempre respetar a los que son más débiles, respetar lo ajeno y tratar a esas personas con respeto. Si bien esto ya es muy, explícito en lo que nos está diciendo, vamos a entender que una persona débil no solo refiere a la fuerza física, sino a una fuerza moral y mental. Y entre este tipo de personas, entre este tipo de seres, aparte de todo, las personas están lo que son los ancianos, la gente con discapacidad, pero también están los niños que están en el vientre. O sea, esto aquí incluso nos puede decir que la religión está en contra de lo que es el aborto, ya que son personas débiles. Un feto que esté en formación
no tiene, digamos, ninguna ventaja, digamos, no tiene ninguna voz ni voto para evitar que pueda ser asesinado. Entonces, el respeto es importante y también es uno de los valores fundamentales que todo ser humano tiene que tener. Esto incluso al respeto a las creencias, a las inclinaciones sexuales, a los gustos, al color, a la raza. Esto es muy importante. Esta parte es bastante importante. El respeto también va de la misma palabra, o sea, decir se debe respetar lo dicho. O sea, yo debo de respetar mi palabra. Y también el sacerdote, Difá, el santero, tiene que respetar lo prometido, tiene que cumplir con su palabra, porque eso es lo que realmente le va a dar esa validez, ese valor. No puede estar mintiéndote, no te puede estar diciendo que te va a cumplir esto cuando realmente no tienes ni siquiera los conocimientos o la fuerza, o cuando ve que realmente no es algo positivo. No se pueden estar también haciendo lo que son rituales que son de forma negativa, porque cuando una persona llega, tú llegas con un problema sentimental, un problema de falta de dinero, una ignorancia, de alguna manera tienes una debilidad. Entonces aprovechan para que te digan, sí, vamos a hacer el amarre, sí, vamos a darle para atrás a tal cuate, pero eso realmente se aprovecha de la ignorancia, de esa debilidad, y lo único que te va a traer van a ser consecuencias que son totalmente negativas, y a la larga tú vas a tener un gran sufrimiento, porque entonces esto también abarca la debilidad con la cual uno va a llegar a estas casas, cuando va a llegar uno al pie de Orula, o cuando va a llegar uno al pie de lo que son los santos. Y tenemos entonces en el número 12, que dice que avisaron que no debían quitar el bastón a un anciano. Es decir, que debemos respetar a las personas mayores, a los mayores de esta religión, y respetar siempre las jerarquías, siempre al padrino. De nueva cuenta, aquí hablan del respeto, pero ahora enfocado a las personas mayores, tanto personas de edad como a los mayores de religión, siempre y cuando también estos se lo merezcan. Recuerdan que el respeto siempre va en dos vías. Si queremos tener respeto, entonces nosotros debemos de darlo. No solo porque ya es padrino, no solo porque ya tiene una jerarquía mayor, no solo porque ya está consagrado, no solo porque ya es santero, no es porque eso, o sea, ya está coronado, merece el respeto. Esta persona te tiene que dar el respeto, porque el respeto son de las cosas que se ganan. Esto es muy importante. La confianza es algo que se pierde, porque la confianza llega a una persona y pues bueno, siempre ahí la confianza está. Esta persona lo puede perder, pero el respeto, no porque yo conozca a una persona que ya sea el gran babalao o el gran cubano o el gran africano, yo tengo que darle respeto, me lo tiene que demostrar con su forma de ser, con su actitud, con su manera, o sea, con todos sus modos. Y también tiene que darme un respeto, tiene que darme ese lugar. De esa manera entonces se va a ganar mi respeto. O sea, el respeto es algo que se tiene que ganar. El respeto a los mayores de la religión y al padrino es algo que se debe de ganarse, como digo, porque un padrino, un buen padrino, no estoy hablando de los sancocheros, da su tiempo, da parte de su vida, te da un lugar, te da un conocimiento, te da un consejo, te ayuda, te pone el hombro, te da un buen trato. Y esto es algo que también se debe de respetar, esto independientemente, todos nos tenemos que respetar, pero aquí estamos hablando de mandamientos. En cuanto a la edad, recordemos que las personas mayores obviamente merecen nuestro respeto, porque en gran parte, gracias a ellas, tenemos mucho de lo que tenemos. A ver qué pasaría si no hubieras tenido un abuelo que forjó algo, o un padre, una madre. A lo mejor incluso hay mucha gente que todavía sigue viviendo en aquellos terrenos o lugares que dejaron pues, precisamente los abuelos. Entonces, aquí es o alguien de mayor edad que no sea familiar. Ellos ya trabajaron, ya lucharon, ya construyeron, ya quizás cometieron los errores que nosotros de los cuales nosotros tenemos que ir aprendiendo. Entonces el respeto a las personas va a esa sabiduría que de ellos va a emanar, y que de alguna manera casi todos recibimos educación de alguien mayor. Muchas personas, y sobre todo en las comunidades latinas, se van criando con los abuelos, y más que nada todos los que son millennials, porque de alguna forma todos ellos, los padres ya trabajaban, y entonces resulta que ellos tuvieron que quedarse con los abuelos, con las abuelas, y de ellos aprendimos. Entonces el respeto hacia los mayores es sumamente importante. También que avisaron que nunca debían de acostarse con la esposa de un Ogbini, o sea, cumplir con los juramentos. Un Ogbini es como un consejero, como algo, o sea, en ese tiempo era como algo referente a alguien de gobierno, o con un poder más bien. Eso se refiere a tener el respeto a la mujer ajena, pero sobre todo a la propia. Porque este mandamiento nos dice sobre el no ser infiel, sobre el no engañar, de forma lamentable vemos a muchos pseudo-religiosos que solamente tienen esa jerarquía y la aprovechan. Yo he visto grandes babalaos, incluso babalaos importantes, no voy a mencionar a menos que alguien lo quiera reportar, santeros importantes y de los cultos afrocubanos, ya ustedes verán cuál sea,
que buscan acostarse con sus ahijadas, o con sus hermanos, o los mismos ahijados acostándose con sus hermanas de religión, trayendo en primera, o sea, los padrinos que se acuestan con sus ahijadas, pues incluso te lo dice, aquel que trae la desgracia a su propio pueblo, y las personas que se acuestan con sus hermanas, pues también están, digamos, saltándose esas leyes morales, y también van a tener sus propios problemas. La ley moral dice que se debe de coincidir con una ley suprema del universo. O sea, ley moral puede ser igual a una ley suprema. Es una ley natural que de alguna forma sería esa ley natural, la ley divina, la ley de aquello que está tendiente al orden, hacia lo creado, que puede ser una comunidad, a uno mismo incluso. Y esta ley es de un orden racional entre todo lo creado, de ahí el respeto a todo lo vivo, ya que tanto animales como plantas son nuestros compañeros en este viaje y tenemos que respetarlos a todos por igual, primero a nosotros y a todos así de la misma forma. Si el respeto que tú das a los otros es el respeto que tú te das a ti, entonces esto es muy importante. Esto va a reflejar mucho de la personalidad de cada uno. Yo soy una persona que me la paso siempre atacando, queriendo herir, faltando al respeto, causando problemas y daño. Eso quiere decir que en el fondo yo también es lo mismo que me estoy generando, porque no podemos dar nada que no tengamos. También avisaron que nunca se deben de acostar con la esposa de un amigo, es decir, no traicionar. De forma directa, si esto también es literal, ya que el acostarse con la mujer de algún amigo, o un hermano, ya sea religioso o no importa, pero que sea un amigo, sería una de las bajezas, a mi consideración, más viles, más terribles. Y esto obviamente aquí se ve que se castiga de una forma totalmente severa. Vamos, esto no se hace. A su vez nos habla de un punto importante, el cual es la traición, ya que está el punto de quebranto de la lealtad y la fidelidad hacia alguien o hacia algo, incluso hacia nosotros mismos. Vamos, ¿quién hace eso? Pues no se tiene ni siquiera tampoco el más mínimo respeto. ¿Cómo podría llamarse incluso amigo, no? O sea, ¿con qué cara se puede después ver al espejo él mismo? Porque esto es de lo más vil que un hombre puede hacer. Y la traición es una de las actitudes o comportamientos más extremos en cuanto a todo lo que tenga que ver con lo negativo. Tal vez el más negativo, incluso para muchos podría ser esto, la traición. Porque la traición incluso puede ir muy relacionado con, digamos, el hecho de nosotros ser de malagradecidos. Te dan tu confianza, o sea, tanto el amigo como quien habla, como el sacerdote, como la persona que te da digamos, esa amistad, te está dando tu confianza. Entonces hay traición y hay un malagradecimiento total. Y sí, ahí sí aseguro que la traición y el malagradecimiento es lo que más se paga, tanto a nivel humano como a nivel energético, ya que esto encierra muchos aspectos: el defraudar, el robar, el mentir, el engañar, el vender a alguien por algo. Y la traición quizás sería el único acto que pueda cometer un hombre que no se puede justificar ni tanto de forma terrenal ni de forma espiritual. Imagínate el padrino que te da su tiempo, que te da su amistad, que te da su consejo, que te da su apoyo, te puede dar hasta ayudar económicamente, porque de verdad que también hay eso. Y aquellas personas que no lo valoren, pues bueno, ahí hay algo que habla de un ser que es totalmente vil. O sea, el traicionar convierte a una persona totalmente malagradecida. Esto es de verdad que si hay algo que yo me imagino que Lofi no perdona, yo creo que es esa parte del malagradecimiento, que no le agradezcas que te formó, que no le agradezcas que tienes vida, que no agradezcas que puedes, que todas esas habilidades y cualidades y todas esas cosas que tú tienes, que no agradezcas por un día más. Yo creo que eso es lo que más va a castigar. Y esto obviamente va a abarcar la infidelidad, la deslealtad, y todos estos son factores que causan muchísimo dolor y muchísimo daño. Entonces esto es uno de los puntos o los mandamientos más importantes. En el 15 nos dicen no ser chismoso, o sea, no revelar lo que son los secretos. Y esto es algo demasiado importante, porque vamos a empezar. En primera, lo que es un chisme. Un chisme es una noticia no verificada, de carácter regularmente negativo, y la cual, transformada incluso en lo que es un rumor, puede afectar y dañar a muchas personas. El chisme de entrada ya es algo negativo, y el chisme es simplemente hablar o dejar que se hable de forma negativa de una persona que además no está presente, lo cual también se convierte en un acto de cobardía, porque regularmente el chisme es hablar de esa persona a mal,
pero con otras personas y esta persona que no se entere. Por eso es el chisme, o hablar mal de algo, de alguien. Pero además esto puede ser muy negativo porque se puede inventar cosas de la persona que lo vayan a perjudicar, tanto de forma moral y social. Por ejemplo, que le pongan una falsa acusación. Oye, es que esta persona hizo algo malo, violó, robó. Y entonces eso lo puede afectar terriblemente. Ahora, en otro punto interesante, el cual es en definitiva, digamos, consecuente de lo que es la religión. Todo religioso cuando se inicia tiene como una consigna importante, ya sobre todo en lo que son rituales que ya son más de más envergadura, lo que es esa discreción. Ya que el respeto a esto es parte fundamental de una buena práctica religiosa. Por un lado, es normal afirmar que no toda persona puede merecer el poseer los conocimientos y que esto se podría ser utilizado para fines egoístas. Imagínate tener el conocimiento de una buena casa que revele los secretos y que alguien que caiga a oídos de una persona que sea egoica, que tenga falta de conciencia, alguien que tenga ahí un problema en la cabeza, esto puede afectarse mucho. Y además este conocimiento se tiene que dar exactamente a las personas que lo vayan a merecer. Muchas personas quieren aprender, muchas personas quieren desarrollarse, incluso aquí en esta casa. Pero para eso tienen que picar piedra, tienen que merecerse esa parte. Tienen que aprenderse a muchas cosas, incluso lo primero que uno aprende. Y a mucha gente no le agrada esto, pero es importante que también se sepa, porque habla de humildad, es a veces a barrer o a trapear. Esto es muy importante también. Hay mucha gente que dice, no, eso está mal y eso. Pero eso, o sea, cuando tú llegas a una casa tienes que llegar desde lo más abajo, ser lo más humilde. Y no le estás trapeando, vamos a ver esto, no le estás trapeando en realidad la casa al padrino o barriendo, sí y no, le estás limpiando el lugar donde viven las deidades. Que esto quede muy claro porque también hay padrinos que se aprovechan. Y esto tampoco va por ahí, también de las dos partes tiene que haber esa coherencia, porque si no entonces simplemente esto no funciona. Y por último tenemos que avisaron a que no se debían de acostar con la mujer de un babalao. O sea, esto nos habla mucho del honor y el respeto. Aquí obviamente otra vez, aparte de ser algo muy explícito, también vemos que habla de honor y respeto. Eso quiere decir que debemos de actuar de forma recta, manteniendo el cumplimiento de nuestros deberes, de nuestras promesas, de los acuerdos, a lo señalado en todos los demás puntos. Aquí abarca la responsabilidad para con nosotros y los demás, tener esa dignidad, ese valor que como seres humanos todos tenemos. Y es un respeto que abarca a los demás, una seriedad en las labores que nosotros estamos realizando. Siempre ser personas rectas, ir por caminos rectos de alguna forma, ser firmes, respetar a lo creado, tener esa forma, ese honor. Ese honor es el que te hace ser buena persona, ese honor es el que te impulsa, ese honor es el que te hace que tú incluso puedas ayudar a mejorar a tu entorno, ayudar a los demás. Esa rectitud, lo vuelvo a repetir, de esa palabra cumplida, de ser una persona que cumpla tus compromisos, que cumpla lo señalado, que si incluso a nivel espiritual, obviamente si el espíritu te dice que tú tienes que traer una fruta, que cumplas todo eso, que no falles a tus promesas. Si tú le prometes al espíritu algo y él te cumple, tú también tienes que demostrar ser una persona de honor, porque en esta religión aquí también es el dar para recibir. Cambiar nuestra vida, cambiar nuestras formas de ser, cambiar esas actitudes negativas, de vez en cuando llevar una fruta, aquel sacrificio, consultarnos. Vamos, esto todo es energético. Todos estos mandamientos realmente tienen un contenido bastante profundo, tienen un contenido moral y ético realmente relevante. Y nosotros como religiosos tenemos que saberlos. No solamente es acercarnos a la religión y que, voy a que mi padrino me consulte, a que mi padrino me haga mi trabajo para yo estar bien. No, aquí nosotros también como ahijados o como padrinos, dependiendo quién me esté escuchando, tenemos que vigilar que nuestra casa, porque todos somos, por eso son casas religiosas, se cumplan con todos estos mandamientos, se cumplan de alguna forma con todos estos preceptos, porque cada uno, o sea, en todos los religiosos cabe esa responsabilidad. No solamente es la parte del padrino, que obviamente, en primer lugar, el padrino tiene que llevar todo esto al pie de la letra,
pero también los ahijados. El padrino tiene que motivar y tiene que estar diciéndoles de alguna u otra forma que independientemente de la concepción que él tenga, que cada casa también tiene una concepción diferente de cómo incluso llevar cierta doctrina ética religiosa, esto no debe de faltar, ningún punto de esto debe de faltar, porque estos son los puntos mínimos necesarios para poder tener un buen desarrollo tanto en el INLE como el propio padrino, como los ahijados, como la comunidad, desarrollar a las personas, que crezcan, que se desarrollen de forma moral, que evolucionen. Y esto es algo que aquí nos legan toda esta sabiduría y que si nosotros lo ponemos en práctica, de verdad se los aseguro que la vida de cada uno va a tener, digamos, una gran evolución y entonces podemos acercarnos a algo que podría ser la paz e incluso la felicidad, o a veces te puedo decir que estar en paz ya es ser felices. Yo espero que este programa te haya gustado. Si es así, comenta, comparte, da like y obviamente pues suscríbete a este canal. De nueva cuenta yo me despido de ustedes. Les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.